Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, es vuestra casa. Desde el colegio le queremos dar las gracias tanto a la jefa de licencia, al departamento de licencia de la Gerencia de Urbanismo, como a todos los técnicos que han entendido que estas jornadas son necesarias para coordinarnos y para dar un mejor servicio. Daros las gracias a los que vienen hoy en las jornadas siguientes. El origen de esta jornada nace por el nivel de descoordinación que existe entre los técnicos que trabajamos en la calle y los funcionarios que tienen que revisar todos los trabajos que nosotros entregamos. Esto al final genera una cantidad de sufrimiento para los técnicos, porque los clientes piensan que nosotros es que no sabemos hacer nuestro trabajo, que todos los expedientes se dilatan durante meses por culpa de los técnicos, y los propios funcionarios muchísimas veces no tienen capacidad para gestionar no solo el volumen, sino todos los condicionantes y todas las aplicaciones de nuevas normativas que van saliendo. Desde un principio, el ayuntamiento lo único que tenía era la gerencia de urbanismo. Cuando tenían que empezar a aplicarse criterios y normativas de medio ambiente, creó el departamento de medio ambiente en La Madrina. Lo que al principio parecía que iba a ser un mero trámite, al final se ha ido complejizando y al final la mayoría de los proyectos tenían que ir a los dos departamentos que no mantenían ningún tipo de coordinación ni de relación, con lo cual los expedientes se eternizaban, dejaban a los ciudadanos una inseguridad jurídica brutal y a todos los técnicos en territorio comanche sin saber muchísimas veces a qué atenernos. Desde el desconocimiento por parte de los técnicos que hemos estado en la calle, ir a la gerencia de urbanismo era peor que ir al dentista, porque era un mono con una navaja, no sé qué me va a decir, no sé a dónde voy a llegar. Entonces, y el que está al otro lado de la mesa, pues claro, no tiene capacidad para entender toda la presión y todo el sufrimiento con el que tú llegas a esa mesa. Al mismo tiempo, cuando se han organizado visitas para ver expedientes, pues era imposible. Había gente que entraba los domingos por la noche, cogía todas las visitas. En fin, todo esto al final lo que deja es una gerencia de urbanismo que nosotros hemos entendido que tenemos que coordinarnos con ellos, porque es la única manera que tenemos de poder dar servicio a nuestros clientes y al ciudadano. Llevamos 2 años y medio trabajando con los técnicos, y en especial con Amparo Guerrero. Sin la asistencia de esta jefa de licencia nada de esto sería posible. Y en la actualidad estamos preparando, el colegio es el que va a informar de toda la guía de tramitación telemáticamente con la gerencia de urbanismo. Nos van a permitir el acceso a toda la guía de tramitación interna de ellos y se va a informar mediante un procedimiento independiente, el cliente que quiera, pudiendo ahorrar los plazos en unos 4 o 5 meses. Al mismo tiempo, la aplicación que tiene la gerencia de urbanismo para toda la normativa de planeamiento se va a ofrecer en abierto para todos los colegiados, para que podamos manejar tanto los técnicos como los técnicos de la gerencia como los técnicos exteriores la misma documentación de planeamiento en vigor. Y por último, para que toda la información que nosotros entreguemos en la gerencia de urbanismo pueda ser lo más eficiente posible, desde el colegio con el departamento de urbanismo, el departamento de visados y FIDA, vamos a hacer unas fichas para que desde fuera aquel que tenga que entrar a entregar cualquier tipo de expediente, porque otra cosa que tenemos es que igual entregamos la licencia de apertura de una consulta de dentista, que hacemos una reforma con un expediente de legalización, y cada vez que tienes que empezar un expediente nuevo, es que no sabes la cantidad de documentación que te van a exigir. Toda esta coordinación que se va a hacer con la gerencia de urbanismo empieza porque ellos se dan cuenta que tienen que unificar medio ambiente con gerencia para poder dar un servicio de calidad, y a partir de aquí pues empiezan ya el registro telemático y la entrada de las declaraciones responsables por medios telemáticos. Aprovechando que se están cambiando las directrices por parte de la gerencia de urbanismo, nosotros hemos entendido que la única manera de podernos coordinar y que los técnicos lean los proyectos igual que
que los técnicos de la gerencia, igual que los técnicos que estamos afuera, es que a través del colegio y coordinados con ellos os podamos ir informando de cómo hay que entregar todos estos expedientes para que realmente tengamos los mínimos fallos posibles y el expediente se tramite en el menor tiempo posible. Nada más, dar las gracias a los ponentes y les cedo la palabra para Bueno, muchas gracias al Colegio de Arquitectos por facilitarnos esta oportunidad de presentar estas jornadas informativas y formativas a su vez. Y lo que intentamos fundamentalmente es poner en valor y poner en marcha el convenio que ya firmó el colegio con la propia gerencia, que tendrá fundamentalmente los dos brazos que ella ha comentado, que es la guía de tramitación y estas jornadas informativas. Somos conocedores, a mí hoy me toca hoy hablar, van a hablar mis compañeros, pero bueno, somos conocedores de lo que es ahora mismo en la calle, de la dificultad de pillar citas y tal. Estamos intentando cada vez mejorar más el sistema y bueno, disculpad, pero bueno, en ello estamos. Igual vamos a pedir que se pillen las citas con certificado para que no haya la misma persona coge 4 citas al mismo tiempo con 4 técnicos. Bueno, estamos puliendo el sistema y espero que seáis pacientes para ello. De todas maneras, cuando somos conocedores de la urgencia de proyectos, como bien sabéis, atendemos casi a diario. Es decir, que Juan, por ejemplo, Juan Baudí atiende casi todos los días. Mariluz atiende también todos los martes por la tarde con expediente abierto. Es decir, que intentamos estar disponibles para vosotros el más tiempo posible. Muchas gracias y le dejo la palabra a los mejores que están aquí. Ten cuidado porque eso pesa. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? No. Hola, ¿se oye bien? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Para quien no me conozcan, aquí, bueno, Manolo y yo esperábamos muchos novatos, pero vemos pesos pesados, con lo cual nos ha sorprendido muchísimo. Yo soy Mariluz Parrado, soy la jefa de sección de licencia, Manolo Márquez, jefe de negociado, y entre los dos vamos a intentar poner un poco más en conocimiento la mayoría de los fallos que se suelen cometer en los proyectos que presentáis. Yo sé más de conjunto histórico, Manolo sabe más de periferia, y vamos a intentar que si conseguimos que los proyectos vengan completos, sacamos mucho menos informes pidiendo documentación complementaria. Eso al final es tiempo, porque ese expediente tiene que salir, tiene que volver, hacer otro informe, sacarlo otra vez y es un jaleo. Hemos detectado que hay una serie de... Perdón, antes de empezar, a cuenta de lo de las citas que ha dicho Amparo, yo os pediría que cuando se coja, el afortunado que coja una cita por internet, si por algún motivo no puede venir, que por favor la anule, porque hay un montón de compañeros que no cogen cita y luego la gente no viene. O hay algún compañero que todos los de su estudio cogen cita, para todos los técnicos, y no dejan coger más nadie. Entonces vamos a ser un poquito prudentes todos con la cita y desde luego quien tenga una y no pueda venir, que la anule para dejar cita a otro compañero. ¿Vale? Vale. A partir de ahí, os vamos a empezar a contar un poquito, primero la documentación que suele faltar casi siempre. La documentación que hay que juntar a un proyecto, sea del tipo que sea, que está toda en la OROA, en la ordenanza nuestra de tramitación de licencia, en los anexos, según el tipo de obra, hay un anexo donde se le dice cuál es la documentación, tanto administrativa como técnica, que hay que aportar. Es cuestión de tener la costumbre de decir, voy a presentar un proyecto de rehabilitación en el centro, pues cojo el anexo 1 y voy a procedimiento ordinario, que es lo que es, y veo todo lo que tengo que presentar. Aún así, muchos compañeros que se les olvida, por ejemplo, el famoso documento de 1, el que decís que juráis por Dios que lo cumplís todo lo que hay que cumplir. Además está el de 11, que es el específico de contraincendio. Eso se suele olvidar muchísimo. La conocida memoria del cumplimiento de la ordenanza de ruidos y vibraciones de Sevilla, que hay que ponerla. Y eso siempre va acompañado con la posición de donde ponemos las máquinas de aire acondicionado, que parece una chorrada, pero en ciertas partes de Sevilla, como el conjunto histórico, es un gran problema, porque no las dejamos poner en cualquier sitio. Tiene que estar suficientemente oculto. Eso, muchísimos compañeros no lo ponéis. Ni presentáis la memoria de ruido, ni, a pesar de que en el procedimiento abreviado, ordinario, dice colocación de máquina, no se da. No se nos dice dónde van los elementos comunes de telecomunicaciones. Son cosas que, aunque están escritas en el anexo, se olvidan. Y, hombre, a un proyecto que está todo bien y solo le falta el de 1, por supuesto no lo paramos. Ese proyecto sale favorable con la condición de que lo presente.
Pero cuando faltan más cosas, pues entonces ya va todo para atrás, el D1, el D11, no sé cuánto, ya todo. No es difícil, es que cojáis el anexo 1, que es donde está toda la documentación necesaria, y antes de meter el proyecto, o traerlo a avisar, le echáis un vistadito y lo que os falte lo rellenáis. Son modelos que están colgados en la página web de la gerencia, ¿vale? Otra cosita que alguno que no ha trabajado y no lo ha afectado no lo sabe, dentro del cono de afección del aeropuerto hay que presentar un formulario que tiene AESA es la agencia del aeropuerto, con una serie de datos que obligatoriamente tenemos que mandar nosotros a Madrid, a AESA. Y si no está, os la tenemos que pedir, porque si no, no podemos dar licencia, si eso no está. Pues tanto en el plan general está ese plano, en el plan general del 2006 hay un plano de afección aérea, y además en la aplicación urbanística que creo que os vamos a dar, también está reflejado. Entonces, cuando vayáis a pinchar una parcela, que veáis que está dentro del cono, sabéis que hay un formulario de AESA, llamamos así, formulario AESA, que hay que rellenarlo y aportarlo, porque hay que mandarlo a Madrid. ¿Qué más? Otra cosa que se suele olvidar mucho. En las nuevas plantas hay que juntar siempre los alzados con los colindantes, de toda la vida, desde que éramos chiquititos, la mayoría de los que estamos aquí. Si nos pones el edificio solo, como tenemos que autorizarlo en relación con sus colindantes, si no nos los aportan no lo podemos ver, te lo tenemos que pedir, no te podemos dar una licencia si eso nos aporta. Cuando es una nueva planta completa, con los colindantes. Cuando se trata de un local comercial, por lo menos su edificio, no te digo que tenga las 10 plantas dibujadas, pero que las inmediatamente superiores estén dibujadas, porque yo tengo que mirarte, yo estoy personalizando, todos, tenemos que mirar que los huecos que estás proponiendo para ese local más o menos estén arquitectónicamente compensados con el resto del alzado del edificio. Ocurre más con otros profesionales. La verdad es que dentro de los que presentamos desde el colegio suelen estar acompañados de ese dato. Con otros profesionales nos ocurre muchísimo. O sea, el alzado es un ente volátil que está flotando, no se sabe si por abajo, si por arriba, nunca se sabe, al que le aparecen unos huecos y unas puertas, pero nunca sabemos dónde están. Voy a hacer una precisión. Esto es especialmente importante en la zona de periferia, que es la que llevamos otros técnicos de allí, porque os sirve a vosotros, porque la zona de periferia puede ser que os demos una regulación, la norma os marca una regulación de altura de lo máximo de la planta baja, lo máximo de las plantas de arriba, y en función de la altura del edificio, a lo mejor os obligamos a separaros de los linderos. ¿Por qué estoy haciendo la puntualización? Porque esas alturas se pueden modificar de acuerdo con el alzado de los colindantes. Si tenéis colindantes más bajos, pues a lo mejor tenéis menos altura en vuestro edificio y es beneficioso para todos vosotros. Entonces, todas estas cosas que las contamos allí los jueves mucho, conviene que las sepáis en general todos. Exactamente. Otra cosa que a casi todo el mundo se le olvida. Los expedientes que tienen que ser informados por la Comisión Local de Patrimonio. Bueno, ¿hay alguien que no sepa lo que es la Comisión Local de Patrimonio? Todo el mundo lo sabe, vale. La comisión local tiene que ver el proyecto que se presenta y todo lo que va allí normalmente está catalogado, son fincas catalogadas. Nos tenéis que decir qué hacéis con la fachada. Ya sé que normalmente no se tocan, bueno, no se tocan los huecos, no se tocan las cornisas, no se tocan, pero si le vais a cambiar el color, le vais a cambiar las carpinterías, las cerrajerías, decidnos qué materiales y colores vais a poner, porque si no, tenemos que llevarlo a la local sin saber qué se hace. Y luego tenemos unas estupendas sorpresas. Mejor, tengo aquí a miembros de la local, que me dan la razón, mejor asegurarnos de qué colores vamos a poner. ¿Vale? Os voy a dar una primicia, por ahora. Durante muchos tiempos, desde que yo me acuerdo, desde el plan del 87 no se han permitido las carpinterías negras en el centro. Hablo siempre, estoy hablando del conjunto histórico, no te rías. No se han permitido las carpinterías negras. Desde entonces, quienes empezaron entonces y los que llegamos después, pues entendimos que no era un color tradicional de carpintería en Sevilla, no había carpinterías negras, porque antes las carpinterías eran de madera y la única madera negra es el ébano, ¿no? Y como que aquí no había. Por eso no se dejaban. ¿Qué ha pasado? Con el paso de los tiempos, pues los materiales cambian, las modas cambian y muchos estáis empeñados en poner carpinterías negras.
Nos hemos resistido, pero nos da muchísimos problemas a la hora de las primeras ocupaciones. Se ha planteado en la comisión local ha visto lo que hay y han decidido que, como organismo colegiado y con los únicos con la potestad de informar favorable o negativamente sobre la actuación en elementos protegidos, han decidido que aceptan las carpinterías negras. Así que, por favor, ahora ya, soy felices, todo lo que queréis poner carpinterías negras, ya no las vamos a hacer pintar de marrón oscuro ni nada por el estilo. ¿Vale? Otra cosita. Una cosa que no está ahí, pero iría al punto siguiente de documentación porque me he acordado después. Los proyectos que tienen que ir a otros organismos como piscina, como salud de la Junta o turismo también de la Junta. Estos organismos requieren una documentación muy específica que si no la presentáis al principio se os tiene que pedir después porque no os lo podemos informar sin eso, porque hay que mandarlo a otro organismo. Turismo, por ejemplo, tiene una ficha. Es una ficha que hay que rellenar con los datos de vuestro hotel o vuestro apartamento turístico o lo que sea y que nosotros mandamos a turismo por indicación de ellos cuando ya lo hemos informado favorable. Porque si nosotros le hemos dado el visto bueno a ciertas cosas de accesibilidad, que somos más flexibles de lo que dice la reglamentación de turismo, ellos, para no contradecirnos, si ya te hemos informado favorable por nosotros, cuando ellos lo vean, si hay algo que no le cumple su regulación turística, lo van a dar por bueno. Por eso lo mandamos cuando ya hemos informado nosotros. Pero a piscina no, a piscina se lo mandamos del tirón, porque ellos tienen que ver un montón de cosas ahí. Si tenéis un proyecto con una piscina, y ahora entra Manolo a explicaros cuándo hay que mandarlas y demás, acordaros de que hay una documentación que es exclusiva para salud, que hay que adjuntarla en el proyecto. Porque si no, le mandamos el proyecto y nos contestan: no procede informar porque no tenemos documentación suficiente para analizar los parámetros que tienen que ver. ¿Vale? Sobre cuándo mandamos a piscina, hace poco se ha publicado un nuevo decreto de la Junta de Andalucía, en el año 19. Hasta entonces, a pesar de que había un Real Decreto del Estado, un BOE, que ya no eximía de mandar a tramitación los spas y los jacuzzi, la Junta seguía informando con nuestro decreto antiguo de Andalucía, que era del año 99. En ese decreto no informaban los spas y los jacuzzi, que parecía raro. Precisamente esas dos cosas que más suelen ser públicas, el caso no informaba. En este nuevo decreto que han publicado en el año 99 ya han hecho una copia prácticamente literal de aquel decreto del BOE del Estado, donde sí hay que mandarlo. O sea, todo el que tenga... Antes había un truquito, algunos compañeros lo usaban, que en vez de poner piscina, ponían jacuzzi. Y ya no se mandaba a ningún sitio. Bueno, pues ya no. Ya. Hidromasaje también. ¿Lo has hecho? Lo has hecho tú. Pues eso, que ya salvo, como siempre, salvo las unifamiliares y las comunidades de menos de 20 viviendas, lo demás, todo hay que mandar a la piscina. ¿Vale? Y ahora Manolo va a empezar a contar cositas particularidades de las piscinas. Sí, bueno. A mí se me oye si no lo muevo, ¿no? Ah, que está grabando. Vale. Vamos a ver. Es una moda ahora colocar piscinas encubiertas. Hemos tenido todas las modas del mundo. Desde hacer 7 sótanos para aparcamiento que se han quedado vacíos de coches y ahora mismo están sin servicio, pasando por un montón de cosas más, y ahora la moda es las piscinas encubiertas. Claro, respondemos a lo que los promotores nos están demandando y nos dicen que hagamos, pero vamos a intentar educarlos un poquito. Vamos a integrar las piscinas en los proyectos cuando son encubiertas, porque es que al final lo que colocamos es una bañera encima de la cubierta. Una bañera que después da muchos problemas, porque la hacemos levantada con respecto al suelo y tenemos que cumplir el decreto de accesibilidad. Porque una cosa es que no mandemos a salud las piscinas de menos de 20 viviendas y otra que no tengamos que cumplir el decreto de accesibilidad, porque son de utilización colectiva y hay que cumplirlo. Y cuando tenemos un desnivel de 1,20 en la piscina o de 1 metro, nada más hay que ponerle un elevador para las personas con discapacidad. Y cuando hemos levantado esa piscina 1 metro y además formamos un recorrido en la playa para que podamos acceder a la piscina, empezamos a tener otros problemas, que son los pretiles con las
viviendas colindantes y con la fachada del edificio. Nuestro plan general regula que los petos de separación o de fachada o de patios interiores tienen que tener 120 centímetros ciegos y hasta 180 enrejados transparentes. Si nosotros hemos levantado la piscina 1 metro y nos gusta mucho colocar la piscina pegada a la fachada del edificio porque tenemos vista y queda muy bien, entonces ya tenemos el metro ese al que le tenemos que adosar una barandilla de protección para no caernos y ya lo tenemos en 2 metros y os decimos que no cumple y ya empieza el problema. ¿Y por qué no hemos bajado el suelo de la piscina un poquito, que sabemos hacerlo todo? ¿Y por qué no hemos integrado esa piscina en la cubierta del edificio, incluso enrasada? El plan general nos permite hasta 2,20 de altura libre en los edificios de vivienda, que para nosotros es un disparate haberlo bajado tanto. Bueno, 2,20 en determinados elementos. 2,50 con carácter general, que para nosotros también es una medida y una altura muy baja. Pero nos da ese juego si queremos integrar esa solución constructiva en nuestro proyecto y lo podemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos los proyectos, como os digo, con la bañera puesta por encima de la cubierta, con la barandilla, a la que ya solo le puedo poner 80 centímetros, pero entonces no cumplo el artículo de prevención de caída. ¿Y ahora qué hago, Dios mío? Y el técnico de la gerencia de urbanismo me lo resuelve. Pues no, hay alguna solución que otra, que enrasar esa barandilla a la cara de dentro de la piscina, de manera que no se pueda escalar o subir a la zona de la playa. Esa es una solución que a nosotros no es la mejor solución arquitectónica, pero a nosotros decimos que cumple. La medianera es más complicado todavía, porque es un 80 que, si bien es ciego, tiene que ser un 80. No puede pasar de ahí porque tenemos al vecino de la casa de al lado protestando al día siguiente. Entonces, como estos son fallos habituales en la cubierta de los edificios y de la solución de las piscinas, pues por eso lo queríamos comentar. Después hay piscinas en patios interiores de manzana, mucho más agradables, para más de 20 viviendas, esas son las que mandamos a salud. Nosotros controlamos sobre todo la accesibilidad de esa piscina. En esos patios interiores se desarrolla mejor. Después os piden un aseíto, los de piscina, porque es necesario tener un aseo al lado de la piscina, y nos lo queréis colocar en el patio, en el espacio libre del patio de manzana, y os decimos que no puede ser, que hay que meterlo en la zona donde se puede edificar. Ese es otro fallo habitual también. Yo de piscinas creo que esas son las cosas más importantes. Una cosa, las piscinas en el conjunto histórico. Como ha dicho Manolo antes, hay una tendencia clara a poner las piscinas en primera crujía pegadas a los petos de la fachada. En el conjunto histórico no las permitimos, porque igualmente nos obliga a suplementar el pretil, y como la mayoría de las casas están catalogadas, no permitimos suplementar los pretiles de fachada. Entonces, en el conjunto histórico, si tienes una crujía lo bastante grande como para separarte del pretil, no le pongas una playa y así no tienes que suplementar nada, pero pegadita al pretil no permitimos ninguna. Esto ocurre mucho. Le ocurre mucho cuando viene un proyecto, sobre todo de técnicos, arquitectos que son de fuera de Sevilla. Todos traen una piscina pegada a un pretil. Mientras mejore las vistas, mejor la piscina. Y eso lo paramos, lo echamos para atrás. No dejamos, está muy bien, porque ya nosotros no sabemos muy bien cómo decirlo, y al final, hace ya algún tiempo, la Comisión Provincial fue la que dijo: ni un suplemento más de peto en fachada. Y a partir de ahí, lo mismo para todos, ¿vale? Insisto, vamos a educar a los promotores. Integremos las piscinas en los proyectos, que vengan desde el principio definidas. Yo creo que este es el sitio donde debo decir esto. Hay un efecto lo más operativo que, como solamente tenemos que pasar a salud, para nosotros lo más operativo son las separatas de piscinas. O sea, que si queda como un documento independiente, si puede ser de paso. Sí, eso sí. Si os dirigís a salud, ellos os dicen exactamente. Supongo, turismo tiene una ficha, salud es posible que también tenga una. No, pero bueno, te dicen lo que tienes que tener. Y eso en un capítulo aparte, una separata, para que sea más fácil de mandar. Bueno, ¿sigues tú con la escalera? Sí. Está puesto ahí. Pásalo un poquito para abajo, Candela, ¿no? ¿Puede? Lo pasas tú, Marilu.
Otra cosa que se nos está dando, yo en la zona que llevo, muchísimo, escaleras de edificios plurifamiliares sin ventilación e iluminación. Yo no sé qué está pasando. El Plan General establece, os voy a decir lo que yo sospecho que puede ser que esté pasando, pero bueno, el Plan General establece que las escaleras tienen que tener ventilación y te pone y te fija en las dimensiones de los patios, te fija que si solo ilumina escaleras, los patios pueden ser de ventilación y tienen que tener H5 con un mínimo de 2 metros. O sea, para las escaleras te reduce a lo mínimo posible la expresión del patio. Bueno, pues los proyectos no vienen así. No sé si sospecho que combinado con la redacción del artículo 4.8 del anexo 2A, me da que puede ser por donde venga. Ese artículo, cuando tengáis oportunidad, lo miráis en el anexo 2A. Un artículo específico de escaleras. El anexo 2A es un anexo que tiene el Plan General para condiciones higiénicas de los locales y en uno de esos artículos pues cita el artículo de escaleras. Y ahí te dice, bueno, la superficie de ventilación de la escalera tiene que ser al menos de 1 metro cuadrado por planta. Eso es la ventana de la escalera que da a ese patio, cuando lo dice en ese artículo así. Pero después te permite iluminación cenital en las escaleras que tengan una altura de evacuación inferior a 10 metros. Eso es un planta baja más 3, hablando rápido, son 4 plantas, ¿no? Entonces, no sé si derivado de ahí, pues estamos metiendo unas soluciones en los proyectos, unas soluciones mixtas de unas escaleras dando a un huequecito de nada, porque ese artículo que os estoy diciendo de la iluminación cenital te dice después que la superficie del hueco de ventilación interior en las escaleras tiene que tener al menos 50 centímetros en un lado y tener una superficie de 1 metro cuadrado por planta. Entonces estamos proyectando unas escaleras que debían dar con una ventana a un patio de 2 metros mínimo a un huequecito de 50 centímetros por 2 de largo. Esto es solución para escaleras con iluminación cenital en un planta baja más 3 y siempre que la cubrición sea al menos de vidrio o de material translúcido en las 2/3 partes de la caja de escalera. No confundáis los dos artículos, iros al artículo de patio y aplicad lo que hemos hecho toda la vida, a las escaleras patio, patio de ventilación pero patio y ventanas dando a ese patio. Sobre las escaleras, una cosita del conjunto histórico. En el conjunto histórico somos menos exigentes porque obviamente tenemos que contrapesar con los elementos protegidos y muchas veces es imposible. Entonces somos más proclives a ajustarnos a las medidas. Pero bueno, lo que sí es verdad es que cuando cogemos una casa protegida, normalmente nivel C, magnífica casa, y la queremos convertir en apartamentos turísticos, si esa escalera no ventila, porque por lo que fuese, en la vivienda unifamiliar original no tenía luz y ventilación, nos da igual, es una unifamiliar, pero pasarla a un plurifamiliar o a unos apartamentos turísticos no puede ser. Hay que encontrar la forma de ventilar y iluminar esa escalera. Ventilar, si es imposible, aceptamos pulpo y se le mete una ventilación mecánica y puede servir sin otra forma. Pero iluminarla hay que iluminarla, de alguna manera. ¿Vale? ¿Algo más de escalera? Sí, sí, los boceles. Los boceles. Esto es una cosa que nos sucede mucho, sobre todo a José Manuel Ferrer, a nuestro compañero de primera ocupación. Supongo que por simplificación en el dibujo, cuando pintamos las secciones de los proyectos, los escalones son perfectamente rectos. Esto sucede más en el conjunto histórico, porque en periferia, si es una nueva planta, pues nadie va a poner un bocel a estas alturas. Pero en el centro sí pasa, que por simplificar el dibujo se dibujan sin bocel y cuando va el técnico de ocupación se encuentra una magnífica escalera con un bocel. Y no se le puede dar la ocupación, sobre todo cuando es de pública concurrencia. Hay que hacer un chapú, que es meterle un aplacado delante para quitar el bocel. Si tenéis una casa protegida con una escalera bastante importante, más bien noble, que tiene un bocel, pregunta antes cómo vamos a solucionar eso. Porque si la escalera está protegida, no protegida por
contra incendios, protegida patrimonialmente, y no se puede tocar, mejor que acordemos antes la solución del BOCEL, que no se la encuentre después el compañero de ocupación, que te dice que no te da la primera ocupación como no se nos arregle. Y retrasamos la primera ocupación. ¿Vale? ¿Qué más? La relación huella-tabica también conviene que os lo recordemos un poco aquí, que del decreto de accesibilidad por remisión al Código Técnico al DBSUA. La mayoría de las nuevas plantas lo hacéis con los escalones, con las medidas que tienen que tener y las fórmulas y las dimensiones de siempre. Eso no se ven mayores problemas. Pero sí que en algún edificio protegido o no protegido, yo me voy a referir a los no protegidos, que decidimos hacerle obras de reforma para hacer nuevas viviendas ahí. Reformamos el edificio entero, pero mantenemos la escalera porque nos viene muy bien. Y nos hemos encontrado escaleras que tienen 21 centímetros de tabica y 22 centímetros de huella. En proyecto perfecta, la escalera con sus 28 centímetros, los 17 y medio de tabica, y cuando llega la primera ocupación, la escalera era otra. ¿Y ahora qué hacemos? Pues aparece Meraz, que es el malo, y os dice que replanteéis toda la escalera entera. Y alguno, no sé si está aquí, pero la habrá pasado en obra. Entonces eso es gordo, ¿eh? Vamos a intentar ser un poquito generosos también con el diseño y con las cosas, y vamos a estudiarlo un poco. Que aquí no hemos venido a reñiros Marilú y yo, ¿eh? Que lo Bueno. no le reñimos. Que lo que estamos intentando que las cosas vayan a mejor en los proyectos, ¿eh? Está hablando de las escaleras en nuevo proyecto, ¿no? Las que te encuentras. Pero las que te encuentras, si no cumplen, lo que no te dejamos es que aumente la densidad de vivienda, no te dejamos que hagan más viviendas en una escala que no cumple. Está hablando de Yo te he puesto un caso en concreto. tabica y huella. Te digo un caso en concreto, que era un edificio que no estaba protegido, pero que queríamos transformar el edificio y meter otro número de viviendas, el que nos permite la densidad. Rehabilitación integral, obras de reforma, el edificio en fuera de ordenación por varias cosas, y la escalera no cumplía absolutamente nada. Si a nosotros en proyecto nos dice la escalera es esta, te decimos no puede transformar a vivienda. Claro. Pero como la escalera estaba perfecta, vino el problema en la licencia de ocupación. Pero no era un problema nuestro, porque la escalera era la que había y existía, pues vale, pero es que es de incendio. Es que no puede nadie evacuar una vivienda o una tercera planta con 22 centímetros de huella. Se caen cuando salgan por las escaleras. Pues ese es el problema y ahí lo tenemos que limitar y cortar. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Aparcamiento. Sigue con los aparcamientos. ¿Nos vamos ya? Sí, nos vamos al aparcamiento. No nos vamos. Nos vamos al aparcamiento. Bueno, a Reñima. Los aparcamientos. Edificios de nueva planta. Esto sí es responsabilidad de los proyectistas, porque vamos a lo mínimo y además buscamos la parte del artículo del plan general más confusa que dice esto y la intentamos aplicar. Mira, voy a empezar diciendo una cosa. Tenemos un artículo, aquí somos reyes en la gerencia. Tenemos un artículo que nos dice que no podemos autorizar ninguna plaza que carezca de fácil acceso y maniobra. Y ahora me diréis, ¿eso qué es? Y digo, por lo que diga el técnico municipal. O sea que ahí estamos salvados. Os voy a dar unas pautas de lo que más se repite y dónde están los problemas, para que si a alguien le sirve, pues lo podamos aplicar. Primero, en cuanto a la dotación de aparcamiento, que es un poquito lioso. Sabéis que hay un artículo del Plan General que nos dice que cuando el resultado del cálculo de la dotación sea superior a 6, es cuando es obligatorio poner aparcamiento en el edificio. Si te sale el resultado del cálculo de la dotación inferior a 6, no hace falta que hagas aparcamiento, no tienes que hacerlo. Y los criterios para el cálculo de la dotación pues son un poquito como nuestro Plan General, que están así. Te dice que dependiendo del uso, el uso comercial, tienes que poner una plaza cada 50 metros cuadrados, pero si es gran superficie comercial, una cada 25, mediano comercio también una cada 25, y cuando dejo el local en bruto, entonces ¿qué criterio le aplico? ¿No? Me decís que si van a ser comerciales o otra cosa, yo qué sé lo que va a ser. Bueno,
Tenemos el cálculo por uso, que a lo mejor no debería ser, a lo mejor tendríamos que tener los metros cuadrados construidos del edificio entero, pero lo tenemos por uso. Y tenemos para el residencial. Y tenemos para el residencial que nos dice 1 por vivienda seguro, 1 plaza por vivienda seguro. Pero además hay otra cosa que casi nadie quiere ver, que es 1 plaza cada 75 metros cuadrados de edificación, pone. No te pone metros cuadrados construidos, ni útiles, ni nada. Unido a eso, hay un artículo que es de criterios del cómputo, en el que te permiten, os voy a decir el artículo para que lo apuntéis, creo que es 646, ¿no? El de los criterios de cómputo, ¿no? El 646 lo tienes ahí, Manolo, el que está allí en el cuarto allí. Sí, pero lo Sí, no, pero es que leyéndolo. quiero saber cuál era. No, creo que era el 6530. 6530 o 6531. El 6530, el de criterios de cálculo de la dotación de servicios de aparcamiento, y te dice que cuando tengas que hacer el cálculo del 1 cada 75 metros cuadrados de edificación, puedes quitar los espacios destinados a almacenaje, elementos de distribución, cuartos de instalaciones de servicio y semejantes. Esto nos da mucho juego, sobre todo el elemento de distribución. Porque claro, podéis llegar y decirnos, es que elemento de distribución es una escalera, no la cuento. Elemento de distribución es un pasillo, no lo cuento. ¿Vale? Pues contarme las cosas bien, la superficie construida, nada más que de las viviendas, ¿vale? Y aplicáis esa división entre 75. Para el caso de los locales que dejamos sin uso en las plantas bajas, en los edificios pluri, como no sabemos el uso y efectivamente no sabemos si va a ser comercial, comercio básico o mediano comercio, que le da una dotación mayor, como aquí nos permite quitar del cómputo las zonas de almacenaje, pues hacer unos cálculos y decir, bueno, de superficie de venta, los locales comerciales puede ser que tengan un 40%, ¿vale? Pues le voy a hacer el cálculo sobre eso. Razonar las cosas, si no nos negamos. Otro fallo gordo de los proyectos es que no escribimos nada. Ya le está riñendo, ¿eh? Sí, estoy riñendo. Ya voy a ponerme mejor tono. Es que eso lo hemos hablado esta mañana, que la memoria del código técnico al final es un tocho de 200 páginas. Claro. Pero para vosotros, es un problema. las 3 primeras páginas que os contemos, que hagamos el cuento de lo que vamos a hacer. Ese inciso se me ha olvidado hacerlo. Evitaría que tuviéramos no menos definición de las cosas, sino No, que si no sabes lo que vamos a hacer, me lo voy a decir en voz más alta. Me está recordando, Alberto, una cosa. La memoria del código técnico es un horror, todos lo sabemos. Tanto casillero de estos grises que al final ni se ve lo que está escrito. A mí me ha llegado a pasar de leerme casi 100 páginas, no saber qué quería hacer compañero en ese proyecto, en esa casa. No lo decía en ningún sitio. Entonces, agradecemos muchísimo y además nos acortáis el trabajo si delante de esa memoria del código técnico aparecen 4 o 5 folios donde nos decís, este es el edificio que tengo, el objeto del proyecto es tanto, voy a hacer esto, voy a hacer... A grosso modo, esto es lo que yo quiero hacer. Para no tener que andar buscando un casillero en esa memoria de 200 páginas donde diga qué es lo que voy a hacer, que muchas veces no lo dice. No se rellenan esas cosas. Bueno, los corta y pega funcionan muy bien. Te encuentras en la memoria de los códigos técnicos, en una nave te encuentras una casa del centro, sí, en una casa del centro te encuentras un club deportivo. Pero bueno, eso se admite. Pero por favor, esos cuantos de folio diciendo qué es lo que queremos hacer al principio, para que todos aligeremos un poquito más. Y ahora sí. No, que eso es en beneficio vuestro, porque nos tenéis contentos cuando vemos el proyecto y nos vamos con mala leche, porque después de leernos 400 páginas no encontrar justificación de la solución adoptada. Eso, y ahí me explicáis lo que yo he contado aquí, y yo digo, este tío se lo sabe, macho. Este tío se lo sabe, ya está. Y ya voy contento. Al siguiente plano ya paso mejor. No quiero decir que lo vaya a autorizar, ¿eh?
¿El qué? El criterio para el número de plazas es más restrictivo de los dos que has dicho. Claro. Si son apartamentos pequeños, pues tiene que tener... Eso es una vivienda y como mínimo uno por vivienda. O una por dos apartamentos. ¿Eso qué es? No. Mejor 2 plazas por un apartamento. Eso sí, en las memorias, Víctor, no te inventes las cosas, tío. La cuestión es esa, que escribamos un poquito, pero no que escribamos lo bonito que es el edificio y el diseño que he hecho, que espectacular es. No, vamos a escribir la justificación de las cosas. Para la gerencia de urbanismo, para otra gente hacer otras cosas. Para los concursos y eso, meter otras memorias. Pero para nosotros esto, un apartado de cumplimiento de las condiciones urbanísticas, eso es lo que pedimos nosotros. Justificando las cosas, que nosotros también hemos estado en ese lado y también hemos hecho proyectos y también sabemos lo difícil que es y también sabemos lo difícil que es volcar una estructura en un garaje. Y ahora sigo con los garajes. Las calles, hay un lío gordo en el artículo del plan porque os mete líos de calles de circulación y que si pueden ser más estrechas cuando tengan una longitud de 15 metros, pueden llegar a 3,5 metros. Bomba, garaje con 3,5 metros de la salida de los coches. Ahí no sale un coche. La calle tiene que ser de circulación y si es de circulación y maniobra, tiene que tener otras medidas. Si la plaza está en perpendicular a la calle tiene que tener como mínimo que admitamos 4,5. Aunque el plan general te dice que 4,75, porque es la que te mete en la calle de doble dirección, ¿eh? La mayoría ya vamos haciendo mejor las cosas y casi todos lo hacemos mejor. Eso no quiere decir que si estoy apurado un día con una estructura no pueda, reducir de 4,75 a 4,5. Pues vamos a dar soluciones lógicas. Hombre, si ampliamos la plaza y en vez de los 2,5 metros le metemos 3,5 metros, pues será más fácil también aparcar. Y a lo mejor necesitamos, si tenemos un edificio complejo, pues a lo mejor necesitamos menos anchura. Pero como base, ahí hay muchísimos errores. Y nosotros os eliminamos muchísimas plazas y os echamos para atrás muchos proyectos en este sentido. La calle de circulación y maniobra que tenga 4,75 cuando abastezca a plazas en perpendicular. Si las plazas son en paralelo a la calle, no hace falta tanto. Entonces la calle puede ser de 3,5 metros, esa sirve. Estamos aparcando en línea. Pero estos son, para nosotros, muchos años de experiencia que nos van guiando para deciros a vosotros lo que tenéis que cumplir y lo que no, ¿eh? Y eso, el artículo es un poco confuso. El plan general del 87, si alguno lo guarda, todavía era mucho más claro, porque tenía una tabla que dice lo mismo que el artículo farragoso del plan de ahora, y esa tabla te decía todo como tenía que ser. En las rampas, en la dirección de las rampas, en las curvilíneas, en las que son rectas, en la anchura de las rampas, en el sobreancho. Si tenéis curiosidad, cogeros el plan del 87, el que lo guarde, y ahí hay un esquemita que es bastante claro. A ver qué otra cosa iba yo a reñir. Espera, que me estoy animando. La proporción de la grande y chica. La proporción de las plazas de automóviles grandes y ligeros. Sabéis que el plan os establece un 90% y un 10%. Bueno, pues para nosotros eso no es tan importante. Si se puede llegar a menos, no se puede llegar al 90% de grande, pues no pasa nada, se hacen ligeras. Ahora que se sepa, lo que tenemos que hacer en los proyectos es definir cuáles son las grandes y cuáles las ligeras. ¿Para qué? Para que el promotor cuando venda, le venda a una persona una plaza que sepa él que es ligera y no venga después diciéndonos que es que tiene un Volvo familiar y su plaza es de 4,5 de fondo, ¿eh? Porque eso nos repercuta a nosotros en la gerencia, pero también a vosotros, que después hay demandas judiciales por estos temas. Entonces, plazas de automóvil ligero, que tienen que ser el 25%, pues el 25%, el 30%, justificado, todo justificado. No puedo llegar a más, a las grandes, mi edificio no me da para más, no puedo. ¿Vale? Pues todo justificado y lo admitimos, ahí no somos exigentes. Vale. 2 cosas con respecto al tamaño de las plazas. Documentalmente,
como las licencias las podemos dar con un básico, se nos ha dado muchas veces que se nos presenta un proyecto básico con un garaje, un sótano, con unas plazas no acotadas, dibujadas, pero no acotadas. Vale que no me presente proyecto de ejecución, pero para poder darte el ok a ese sótano necesito comprobar esas plazas. Vale que no está metida la estructura, que después aparecerán los pilares y perderemos el porcentaje que nos deja el plan de disminución según cuánta longitud. Pero por lo menos que estén acotadas las plazas. Si no, sale documentación complementaria. Traigamos tú un plano con las plazas acotadas, ¿vale? Y todo lo que ha dicho Manolo de pensando más en periferia, nueva planta, que es correctísimo. En el centro somos más flexibles. Primero porque tenemos muy pocos garajes. O sea, el que consigue meter un garaje premium. Y debido a la morfología de las parcelas es mucho más complicado. Entonces, por supuesto, el porcentaje de grandes y chicas, eso no te da al cabo la calle. Si tú consigues meter un garaje en el centro, que las plazas maniobren, eso sí, que maniobren fácilmente, nos da un poquito igual, que sean más grandes o más chicas. El caso es que sepamos cómo son, que estén acotadas y las identifiquemos como tales para que la definición de la licencia, digamos, y un garaje en sótano para 7 plazas, 3 grandes y 4 chicas. O al revés, pero hay que decirlo, ¿vale? Nada más de garaje, ¿no? Ya de aquí, vale. Ahora venimos con una cosa muy habitual. Últimamente, no tanto, bueno, sí, quizás más que los apartamentos turísticos. Los cambios de locales a vivienda. Aquí tenemos de todo. Es verdad, es una forma de darle salida a un montón de locales que están por ahí apalancados, que nadie los quiere, no son calles comerciales, nadie los usa, y lo lógico es poner vivienda. Bien. Primera cosa, por si alguien no lo sabe, el Plan General estableció una densidad de vivienda en los edificios. Antes de saber, lo primero, ¿se puede cambiar este local a vivienda? Lo primero es la densidad. ¿Y cómo calculamos la densidad? En toda la zona de periferia, el plan te dice dividir la edificabilidad construible en teórica, la vamos, teórica, por aclarar. el cálculo de la edificabilidad en manzana, en abierta, en la que sea, la teórica. Y eso es lo que hay que dividir, según el artículo. En el conjunto histórico hay una particularidad, que son los edificios catalogados, que normalmente no se demuelen, son como son, si tienen una planta más pero está catalogado no pasa nada. El edificio tiene una serie de metros construidos que si le calculáramos la teórica del centro histórico sería menos, pero como el edificio no se puede demoler, se quedan con esos metros. Entonces a esos le calculamos con los metros que tiene construido. ¿Que el edificio no está catalogado? Igual que periferia. Durante un tiempo no se hizo así, pero siguiendo las instrucciones de nuestro subjefe de servicio dijo que de eso nada. Que los no catalogados del conjunto histórico se le calcula la densidad igual que en periferia, con los metros construibles, no con los que tenga. ¿Vale? Ese es el primer punto, la densidad. Bueno, después vamos a hablar del cambio de uso en general y después hablo de la densidad en el conjunto histórico en según qué sitio. Sigue tú con bueno, la no, circular de Juan y como ahí veis, hay una circular que ha hecho Juan Mauduí, porque esto, igual que he dicho antes lo de la moda de la piscina, pues es también otra moda. Ahora el cambio de local a vivienda, esto se produce mucho y necesitábamos darle una respuesta a la sociedad y a la gente de fuera. Entonces Juan, viendo la problemática que teníamos, que era gordísima, pues ha decidido hacer una circular para intentar permitir el acceso desde el exterior en la mayor parte de los edificios que tenemos. ¿Por qué esta discusión? Porque hemos llevado muchos años aplicando que el acceso a la vivienda tenía que ser desde la zona común del edificio. Eso porque el Plan General lo establece así, que los edificios plurifamiliares pues tienen que tener una zona común desde la que distribuye a las viviendas. Juan, amparándose en el Plan General y en los conceptos que pone de vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar, unido a que hay determinadas calificaciones que permite la vivienda unifamiliar, pues ha hecho una circular en la que podemos permitir en casi todas las calificaciones el acceso desde la calle, directo. ¿Por qué? Porque dice el artículo de la vivienda unifamiliar que también puede ser vivienda unifamiliar aquella que forme un proindiviso con el edificio, aunque tenga acceso desde el exterior. Y apoyándose en eso, Juan, que es muy bueno, pues ha querido hacer la circular para facilitar
la mayoría de las entradas desde la calle, ya lo estamos todos aplicando así, que antes no nos poníamos de acuerdo, salvo la edificación abierta, que esa no permite el uso de vivienda unifamiliar. Y más que nos pese, no podemos admitirle el acceso desde la calle directo. ¿Qué ventaja tiene la abierta? Que es aislada. Como sabéis, la edificación abierta son bloques tradicionales que tienen mucho espacio libre, interior generalmente. Se dan muy pocos casos que un local tenga solo la posibilidad de entrar desde la calle, muy pocos casos. La mayoría podrían entrar desde el espacio interior, zona libre de edificación, y así lo admitimos. O sea que la mayoría de la transformación de locales a viviendas en cualquier sitio con entrada directa desde la calle está resuelto, y en las abiertas pues tenemos esa complicación. La densidad abierta también os quería matizar un poquito, porque también os permitimos hacer algunas cosas en beneficio para el cálculo. La mayoría de las abiertas están catastradas solamente el bloque, sin haber tenido en cuenta catastro por la zona de espacios libres interiores que a lo mejor tiene una intercomunidad de unos determinados bloques. Os permitimos hacer el cálculo de la densidad de vivienda, incluso tomando la parcela urbanística, digamos, o la manzana urbanística, que es la que veis de color salmón en los planos de calificación. Si hacéis el cálculo para todas esas, os cumple seguro y no vais a tener problemas con la densidad. Pero si lo hacéis para la catastral solo, es muy difícil, porque la mayoría son viviendas inferiores a 80 metros cuadrados, 85, que es lo que aplicamos nosotros. ¿Vale? Entonces os damos esa posibilidad más. Pero eso es en abierta, no confundís después, porque en manzana, por ejemplo, no se puede, y en suburbana tampoco, porque está bien catastrado, los catastrales están correctos. Y os quiero también hablar de una complicación más que surgen en estas dos últimas calificaciones. Bueno, deciros que hay calificaciones que no tienen densidad. En la zona de periferia, sobre todo, CJ, conservación tipológica, algunas calificaciones no tienen densidad. O sea que ahí podéis hacer el número de viviendas que queráis. Bingo. Siempre que tengan como mínimo 40 metros útiles. Sí, eso sí, hombre. Partimos de la base de que sabéis que tienen que tener 40 metros útiles y condiciones higiénicas. Los locales se pueden transformar a viviendas siempre que cumplan otras condiciones higiénicas. Pero hay un caso especial de las dos últimas calificaciones que os he hablado, de manzana y suburbana, que es delicado. ¿Por qué? Porque el plan general establece que la ocupación en esas dos calificaciones tiene que ser del 80%. Pero mete el matiz que si en planta baja el uso es distinto al residencial, os permite llegar al 100%. Además, hay muchísimas parcelas en esquina que por los planes generales anteriores no necesitaban tanto patio y no estaba dado. El parámetro de ocupación no se daba en función, o sea, la ocupación no se daba en función de un parámetro, se daba en función de paralelas a la fachada, que cuando tienes una vivienda en esquina parece lo lógico y razonable, pues necesitan menos patio que en otras, ¿vale? Por eso el Plan General nuevo, 2006, lo ha cambiado. Y lo que establece es un parámetro, en estas calificaciones que yo os estoy diciendo, manzana y suburbana. ¿Qué pasa? Que te encuentras en un local prácticamente edificado al 100%. No te dejamos transformar a vivienda. ¿Por qué? Porque está provocando una situación de fuera de ordenación en el edificio, ¿vale? Entonces, algunos habréis tenido esta experiencia con nosotros y os hemos dicho que no se podía, ¿vale? Es por ese motivo, nada más, porque si no estáis introduciendo un fuera de ordenación en el edificio, lo estáis empeorando, ¿vale? Las condiciones, a lo mejor tenéis una ocupación en planta baja, pues yo qué sé, si tendríais que tener una ocupación máxima del 80, a lo mejor la tenéis del 90, y nos estáis transformando a vivienda, empeorando las condiciones de fuera de ordenación que ya existían ahí. Y tampoco lo podemos admitir, ¿vale? Vale. Yo creo que sobre la densidad, los casos particulares del conjunto histórico. Aparte de la densidad general que nos marca el plan general, en los distintos planes especiales, Candela, ¿cómo se cambia al otro plano?
¿Sí? Tenemos que volver. Sí, este otro plano. Sectores. Ahí. Vale. Bueno, la mayoría lo conoceréis. Esta es la delimitación del conjunto histórico de Sevilla y las líneas que dividen son todos los planes especiales que poquito a poquito se han ido haciendo y que, como veis ahí, todos los verdes están hechos, aprobados con todas las bendiciones. Los 3 amarillos son 3 sectores VIP que no tienen plan especial ni creo que lo vayan a tener prácticamente nunca. Y el 7, que es el que está en gris, que es el centro catedral, que por ahora no lo tiene. Y la línea roja que veis, que abarca parte del centro, son los que están afectados por la famosa sentencia ADEPA. Bueno, ahora mismo para lo que vamos a hablar de la densidad, eso nos da igual. En todos los sectores que sus planes especiales, cuando habla de las condiciones particulares, sean catálogos, sean planes especiales, aparte de la normativa que te puse al principio, después te empieza a decir cuáles son las tipologías protegibles. Te pone las casas, los corrales, las casas patio del 19, las casas patio del 20, las casas populares, en fin, todas las tipologías según el sector en el que estemos. Y en algunas de estas tipologías establece una densidad concreta. No se le aplica la del plan general, se aplica la de su propio plan especial. Y algunas son fastidiosas, porque hay algunos tipos de casas patio, son CES, casas que siempre ocurre en las CES. Porque se supone que las A y las B no se van a transformar en vivienda, y la que es una B y es una vivienda no se va a transformar en más. Y siempre ocurre en las CES. Hay algunas casas patio de un tamaño muy grande en Sevilla, que te dice: en caso de subdividirse en unidades habitacionales más pequeñas, no serán más de 1 por planta. Si la casa tiene 3, se la autorizan 3 plantas, que son las que tiene. Eso significa que a la casa lo más que se le autorizan son 3 plantas. Cuando si le echaran los números con la densidad del plan general, te podían caber 12 o 22, depende del tamaño. Pero solo caben 3. Y solo caben 3. Es que también nos ha pasado de quien no sabía eso y nos ha presentado un proyecto, una casa fantástica, convertida en un pluri, y lo ha tirado directamente. Que sepáis que cuando cojáis una casa C en el conjunto histórico, aseguraros antes de si esa casa tiene una densidad particular, porque puede ocurrir, ¿vale? Hay bastantes. Hombre, de las grandes, esas grandes, no hay tantas, de las que dice que solo una por planta, pero las hay, ¿vale? Y ya está, de densidad, ya está. Perdón. El cambio de local a vivienda. Pues una casuística que yo creo que no es sencilla, ¿no? Ha hablado en la edificación abierta cuando el local en planta baja supera la edificación y el porcentaje de ocupación que se le asigna a sus sobresesos del 80%. Imagino que si hay posibilidad por la estructura del local o por la conexión con elementos comunes de abrir un nuevo espacio libre para no sobrepasar el 80%, está perfecto, claro. Y la otra cuestión que se me ocurre, eso es muy corriente, que te llega un cliente, te llega un particular y dice, bueno, nos dejará la comunidad de propietarios acceder desde las zonas comunes, planta baja nos dejará. Entonces tienen muchas veces la idea de que los estatutos, que la mayoría no dicen nada sobre eso, porque son motivos, que tienen capacidad de, digamos, de bloquear o boicotear con un solo voto, que supuestamente modifica el título constituyente de la finca. Entonces, ¿cómo contempla la gerencia este aspecto? Es decir, pues nosotros, el planeamiento normativa tiene que estar por encima de los intereses nosotros hacemos un análisis urbanístico de la propuesta. Y si urbanísticamente es viable, podemos conceder la licencia, porque la licencia ya sea por perjuicio, ¿cómo es? ¿Amparo? ¿Se me ha ido? Eso es. En principio, el abogado de la parte administrativa nuestra es muy proclive a decir que eso que se lo apañen en los juzgados. O sea, lo que urbanísticamente es aceptable, nosotros tenemos que conceder la licencia. Otra cosa ya es que la persona o personas o comunidad afectada se persone en el expediente y argumente lo que tenga que argumentar. En ese caso, nosotros hacemos así, se lo damos al abogado y que ellos decidan.
Pero normalmente la damos, ¿no? Pero quiero incidir en que gracias a la circular esta, eso se está evitando mucho, porque ya podéis entrar en la Desde la mayoría calle. de las calificaciones desde la calle. Esto solo pasaría en las abiertas, que no tienen posibilidad de entrar desde espacios libres. Ya, pero hay un, vamos, ya entrar un poco en las características. Pero normalmente los locales, si el núcleo de acceso, el portal común o la escalera está en segunda crujía, a veces en tercera crujía, si entras de la calle estás menguando la capacidad de poner huecos de ventilación en la calle. Sí. Mientras que si entras del interior, incluso a efectos de distribución, te queda una superficie hacia la línea de fachada y otra superficie interior, queda mejor. Y parece que distorsiona menos lo que... Hombre, arquitectónicamente siempre queda Siempre- mucho mejor hacer desde dentro. Siempre hemos querido que se entre desde zona común, Bueno, siempre hemos en querido eso. particular tiene esta situación y puede entrar desde zona común, no le va a pedir a su técnico, a su arquitecto que entre por la calle, ¿no? Porque Te parece que sorprendería. no tiene salvo, sí, los hay. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en los locales a vivienda, pero bueno. Pero sí es verdad que un poco lo que oyes por ahí o lo que te comentan o la primera cortapisa con la que vienen es que, oye, nos dejará la comunidad, o es que no me llevo bien con fulano, con mengano, que una Claro, cosa- ha pasado mucho. Mucho. Históricamente es que pedíamos desde zona común y es verdad, ¿eh? Lo que tú dices es verdad. Con uno que se niegue ya no te pueden autorizar y además... modificar un título constituyente que refiere a una... Y yo tengo entendido que es una ley de rango superior y que los jueces se decantan por la negativa y no te lo permiten. Pero por eso hemos hecho los esfuerzos estos. Hemos hecho los esfuerzos de que en todas las calificaciones, gracias a la circular, pues se puede entrar desde la calle en caso de que haya una negativa desde zona común. Pero si queréis entrar desde zona común en los proyectos, perfecto. Perfecto. Vale. Siguiente punto, construcciones por encima de la altura reguladora máxima. No, el cómputo de galería, ¿no? Ah, verdad, el computador ya no hemos dejado atrás. Venga, tú. Mira, vamos a hablar un poquito del artículo 7.3.18 y en concreto en el caso del cómputo de galería, porque también tenemos una circular de nuestro amado jefe que nos aclara todo. El artículo 7.3.18 es complejo. Está redactado de una manera que no hay quien lo entienda. No podemos, no somos capaces, porque hay algún momento incluso en que dice que si tienes un ático descubierto también lo compute en la zona descubierta, a efecto de edificabilidad. Bueno, entonces había algunas cosas imprecisas, como era la de los espacios que están abiertos al exterior, en 1, 2 o 3 lados, te dice el artículo, y te dice, esos computarán al 50%, y te dice, tales como... zonas tales como lavaderos, tendederos. Bueno, pues en esto se ha basado Juan Mauduí para hacer la circular. Y el término tales como, que habría, y te decía, etcétera, pues abre también un abanico de posibilidades que nos ha generado muchísimos problemas, porque hemos tenido escaleras de bloques de arriba a abajo abiertas computadas al 50%, con el peligro que pueden tener esas escaleras al estar descubiertas y mojarse todas enteras. Bueno, la circular interpretativa que tenemos a día de hoy, para aplicar este criterio, os hemos puesto en galería porque a lo mejor es el ejemplo que se ve más fácil y porque ella va a hablar del conjunto histórico que es distinto, yo esto lo estoy hablando para periferia. Juan dice en esa circular que si ese espacio, ese lavadero, ese tendedero, esa galería, ese elemento de distribución o lo que sea que esté abierto al exterior, para que pueda computar al 50% tiene que ser un elemento del que tú puedas prescindir en proyecto y no le pasa nada al edificio, como por ejemplo un lavadero. Pero no puede ser, por ejemplo, una galería que lleva a una vivienda, porque eso es necesario para que se pueda llegar a esa vivienda. Cuando es necesario funcionalmente el elemento, aunque esté abierto, computa al 100%. La edificabilidad. Y si está cerrado, por supuesto, en los 4 lados, computa al 100% de edificabilidad. Y si el elemento es un lavadero de una cocina, que puedes tener la cocina de 7 metros cuadrados y te cumple, y no necesitas lavadero, pues ese puede computar al 50%. ¿Vale? Los elementos volados también computan, cuando se pisan. También los ascensores.
que nos los quitáis mucho. Estás mirando para allá. ¿A quién estoy mirando? No sé. No, es que estoy todo el tiempo mirando a Alberto porque es que me pilla más cerca, no porque lo haga mal, ¿eh? Los castilletes de escalera también computan. Bueno, la parte de rellano 100%, la escalera, la parte última de... Bueno, eso ya lo hablamos, Todo tiene un fundamento. O sea, tú la primera zanca de la escalera no la puedes utilizar. La primera de la planta baja, y esa es la que te quitamos en la planta de cubierta del cómputo. Ese es el razonamiento. Eso, en la totalidad de un proyecto, eso es gana de liarnos. Pero no le diga que nos hacemos los tontos. No le diga eso. Bueno, las galerías en el conjunto histórico, en centro, no el conjunto histórico, perdón, en la calificación centro histórico, supongo que la mayoría sabéis que se toma de otra manera, que te dice cuando la tipología es de las tradicionales, tipo corral, casa, patio y demás, pues esas galerías, si se repiten en todas las plantas del edificio y están al servicio de la edificación al completo, te computan al 100% como superficie libre. O sea que además del patio que deja, todos los metros de la galería también son superficie libre. Si no están en todas las plantas, entonces solo se computa el 50%, es la diferencia. Luego hay un pequeño ajuste con el zaguán también, pero eso al final son 2 metros cuadrados, que no me voy a poner a explicar aquí ahora, la verdad, 2 metros cuadrados. ¿Y qué otra cosa de galería? Sí, aviso a navegantes. Durante mucho tiempo, y ahora miro a la Comisión de Patrimonio, no la señora que está aquí delante, sino a la parte antigua, se permitía, yo estaba loca porque no lo permitiesen, pero lo permitían, en unas casas buenas casas, con unas casas patios, una galería magnífica, que se convertían en plurifamiliares, se iban loteando las galerías para meterlo adentro de los pisos. Eso es una aberración arquitectónica. A ti te puede gustar más el centro, te puede gustar más diseñar en periferia, pero eso es una aberración, una tipología. Llegó un momento en que empezamos a decir que no, y no, ¿por qué no? Porque no. Llega el 2006 y bueno, es que además eso es una ampliación de edificabilidad, porque puede que dejes los mismos metros, pero como las estás privatizando, eso ya te computa menos como superficie libre. Y ya todos los planes especiales que veis ahí con la línea roja, menos el de Catedral que no existe, en sus propias ordenanzas han metido en lo que es conservación de patio, además del texto normal que venía en el plan del 2006, han añadido un parrafito que dice que eso incluye sus galerías que en ningún caso podrán ser privatizadas ni subdivididas. O sea, ya tenemos un argumento donde podemos decir que no se pueden subdividir las galerías de una casa tipológicamente protegida, que se tiende mucho a dividirlas, se lo metemos a los apartamentos turísticos de turno porque nos faltan los metritos que hace que pide turismo para tener. Eso ya no se admite. No se admite en los planes especiales, que lo dicen expresamente porque lo dicen expresamente. Y en los demás, porque yo estoy por la labor de no admitirlo. Nada, vamos a ser coherentes. No, somos arquitectos municipales, tenemos que estar también para vigilar un poquito que la calidad de la obra sea adecuada. Que no esté conforme. ¿Qué más? Vamos a decir dos cosas de las construcciones por encima de la altura máxima. Que muchas veces tenemos muchos problemas también. Vamos a ver. Todas las calificaciones te dicen lo que puedes hacer por encima de la altura. Todas. Las que no lo dicen es que no se puede hacer nada. Te remiten al artículo 7, 324. Condiciones generales. Salida del castillete de escalera. Ya está. Y si tienen una piscina y un aseíto ahí, ¿para qué, hombre? Si tienen... Pues no se puede. No nos pongáis en el compromiso a nosotros, tampoco. Construcciones por encima de la altura máxima, artículo 7, 324, castillete de salida de ascensor, de escaleras y ascensores. Y además los ascensores los deja con más altura, en fin. Y en el resto de... Eso pasa en manzana y abierta, en periferia, porque vosotros también tenéis algunas construcciones permitidas. En el resto de calificaciones os dice los porcentajes que podéis hacer de elementos con ocupación. O sea que el artículo es claro, no sabemos las discusiones.
porque vienen, ¿vale? Nada más que ese matiz. Vale. En el conjunto histórico, aunque como Juan Maudí viene dentro de la semana que viene o la otra, que viene a hablar más de comisión local y comisión provincial, con lo cual hablará más de los sectores afectados, si os digo que aparte del caso general del centro histórico de siempre, que viene con un porcentaje, en el plan del 2006 el famoso 25%, en los 4 sectores afectados por el 8, el 4 y el 7 que no está, eso se acabó. La sentencia ADEPA nos ha prohibido construcciones por encima de la altura reguladora máxima. Solo castilletes de escalera y ascensor si lo hay, que además, como serán siempre obras de rehabilitación, no van a computar efectos de edificabilidad. ¿Vale? Sí la ocupación, pero te dice que ese castillete que puedes construir es el castillete estricto y necesario para poder dar servicio de salida a la cubierta. No vale hacer un castillete donde le caben 3 trasteros. El castillete y la caja del ascensor. Eso es lo máximo que podemos autorizar. De nuevo, o sea, una casa que ya tenga una construcción en ático, diga ADEPA lo que diga y el juez lo que diga, lo tiene y lo puede conservar. Lo que pasa es que no lo puede mover de sitio. El que tiene, lo tiene. No le puede cambiar el tipo de cubierta. Si es inclinada, es inclinada. No puede pasar a plana para poner la piscina encima. No se puede, ¿vale? Esa es la particularidad que tenemos ahora mismo. No, la norma general de 2006 es la que opera. Y en algunos planes especiales de los antiguos sí hay un porcentaje de ático distinto. Por ejemplo, San Bernardo, el sector 12, te dice que por encima de la altura de la máxima solo se puede hacer un 10%, que además no se puede destinar a vivienda, tiene que ser caja de escalera y trastero como máximo. Creo que pone eso. En San Luis te dice que el porcentaje es del 20%, tanto en casas de 3 plantas como en casas de 2 plantas. ¿Por qué aclaro esto? Porque la norma general es que en casas de 2 plantas el ático no es el famoso ático del 25%, es el grande, como llamamos nosotros, que es igual que la planta de abajo menos la primera crujía. Eso en San Luis no es. En San Luis incluso las casas de 2 plantas tienen un ático del 20%. Ahora mismo que me acuerde son esos los 2 más raros que hay, San Bernardo y San Luis. En Triana hay algunas casas, no es una norma general, en Triana hay algunas casas que por su tipología también se les limita el ático y la posición, no son los famosos primera crujía y como mínimo 3 metros, te dice directamente como mínimo 4 metros. O sea que cada casa tiene su... Si conseguimos que podamos pasar esa aplicación urbanística que tenemos, os va a ser mucho más fácil dirigiros, cuando queráis ver que se puede hacer una casa, dirigiros directamente a su plan especial, ver su ficha y ver todas las cosas. Vamos, estamos en ello, estamos intentando lo que se puede hacer pública. ¿Vale? Y una cosa que apunto, el tema de los toldos también en las cubiertas. Eso es un gran problema, pero sigue estando así. Eso, que la gente no sabe que no puede poner ni un toldo. En el centro, la edificabilidad no se mira por porcentaje ni por coeficiente. En el centro, la edificabilidad es ocupación por altura. Todo lo que que sea una cubierta y esté a una altura, eso es edificabilidad. Con lo cual, un toldo de el que puso lo de la estructura ligera y desmontable me lo cargaba. O sea, ese no puede ser. El toldo de así de toda la vida, que tú lo quites, lo pones, lo cierras por la noche, ese no pasa nada. Ahora, la estructura ligera, que es una estructura metálica fija al suelo y a las paredes, con unas guías, con un toldo que corre, eso computa edificabilidad. Porque 50%. No, para nosotros 100%. Bueno, para vosotros, eso a vosotros. Vale. En periferia es 50%, en el centro es 100%. Y una vela de cable, no, eso no tiene. No, porque es permanente. Es permanente, ¿vale? Es que nosotros tenemos que tener garantía de que tú lo tú recoges quitas el por cable la y todas las noches, no, el cable se queda. Y si el toldo tiene 6x3, son muchos cables o muchas pergolitas. Pero igual. eso viene por la sentencia. No, eso desde el 87. El Eso cómputo no ha de variado. la superficie edificada, el que yo os he dicho antes, el artículo ese, el que te obliga a computar las pérgolas al 50% también. En el Pérgola, centro al 100%. Elementos construidos de tipo toldo, lo que sea. Nosotros recomendamos siempre el toldo de brazo, el que se abre y se extiende, que después por la noche Lo quita. llega y lo recoge. Que no quieres darle con la manivela, pues ya lo hay eléctrico.
Sí, pero vamos, a ver, las velas de toda la vida de Dios, la verdad que es un poco absurdo. Yo entiendo que la normativa es así, pero una vela de cable de toda la vida de Dios que quita un montón de calor. La vela dentro del patio, el patio con su montera arriba, esa al final ni nos la dice. O sea, tú tienes tu patio con tu pedazo de montera y le vas a poner por debajo de la montera, le vas a poner la vela, tú se la pones después. Pero fuera, en la azotea, una vela en la azotea no existe, antiguamente. Ahora sí, ahora viene el tío, el carpintero metálico, te pone una magnífica estructura de aluminio, que incluso parece madera, y te pone un montón de cable y tú lo corres allí el toldo que te ocupa por 6 metros. Y eso no es ligero y desmontable. Y eso en centro computa al 100% y en periferia computa al 50%. ¿Vale? Sí, una cuestión. Lo que has dicho antes del techo edificable por encima de la altura máxima permitida, he entendido que en 4 sectores los planes especiales lo deciden, 8, 4, 7 y otros más, y en otros no. Bueno, el tema que se suele presentar muchas veces en una casa que es una C, una D o una E. Y sube el castillete y a lo mejor pues hay un resto, pero hay edificabilidades consolidadas y existentes, pero hay también unos elementos que normalmente correspondían a zonas comunes de lavaderos comunes o tal, que por el cambio de uso con los años pues se han deteriorado y se han demolido, no existe. Pero existe fotografía histórica y cartografía histórica que lo muestra, así como el uso visible, ¿no?, de constructivos. Con la sentencia, pregunto, la afecta la sentencia de unos sectores a otros. ¿Esas edificabilidades se pueden recuperar o no se pueden recuperar? Y si no se pueden recuperar, ¿se pueden compensar con edificabilidades que existen en otros lados menos afortunados, también de la misma cubierta? Si uno tenía una serie de cuerpos construidos en ático y ya no están porque se han derruido, es porque se ha incumplido el deber de conservación. Vale. Si se incumple el deber de conservación, no se puede recuperar. De hecho, había antes, en el plan del 87, creo que la última modificación que se hizo iba sobre eso. Si usted incumple el deber de conservación, lo siento, pero lo perdió. Lo que sí está en pie... A lo mejor había construcciones que... Bueno, pero se tira. Lo que no puedes venir es ahora, al cabo de los 15 o 30 años, a decir, yo tuve un trastero, tuve un lavadero, lo quiero volver a poner ahora. Hay algunos casos donde, que a lo mejor recientemente se ha perdido un volumen por algún motivo, que está documentado y se pelea. Y bueno, al final, corrígeme si me equivoco, la Comisión de Patrimonio lo que te dice es que si se puede demostrar que eso estaba y formaba parte del edificio original cuando se declara el conjunto histórico, no cuando entra en vigor la Ley de Patrimonio Histórico Española, el 85. En ese caso sí, pero siempre que fuera un volumen que sabíamos que era principal de la casa. O sea, hay casas, me acuerdo de una en el Paseo Colón, que tenía 2 casas, una casa con escalera central, ático a los 2 lados, con cubierta inclinada, que uno se quemó. Y hay constancia del incendio, vaya. Y el hombre pues quiso volver a hacerlo, y al final pues fue porque se hizo una evolución histórica, y efectivamente es que la casa originalmente tenía ese ático, era una casa simétrica completamente, se recuperó. Pero los típicos lavaderos churretosos que están por ahí perdidos, que se acaban demoliendo porque la casa se abandona, eso en principio no se pueden recuperar. Hablo en los sectores normales. En lo de la sentencia ya es bastante más difícil, Una variante de eso, no, a veces, trasladar una edificabilidad. Si te puedes encontrar, como me ha pasado, ¿no?, ya con los compañeros seguro, que una casa perfectamente definida con las crujías y con la secuencia de casas de escalera, patio y tal, pues que era una viguería, y hay unos restos incluso de la solería y unos escalones encubiertas que muestran una edificación normalmente pequeña. Estamos hablando de 25 metros, 30 metros, lo que sea. A veces la casa del portero, en las familiares que tenía, que en su momento ya como no había portero y aquello entró en desuso, pues y daba más problemas de filtración y humedad de la comunidad lo quita del medio. Y luego, en cambio, y además esa pieza está perfectamente encajada en la geometría, en la crujía, etcétera, etcétera. Y luego tienes unos lavaderos o unas cubiertas con fibrocemento, etcétera, etcétera, también de este orden, de 25 metros. Como parece que queda claro que no puede recuperar los 25 que fueron demolidos,
¿Se pueden demoler lo que están peor y trasladar esa edificabilidad donde históricamente la finca lo tenía con un esquema? Eso ya es un caso concreto de un edificio. Vamos a ver. Construcciones que están en regular estado, pero están. Vale. Que tienen una cubierta de fibrocemento. Pues en el proyecto me dice que le va a cambiar la cubierta y que va a arreglar aquello. Entonces te queda con el ático. No me pongas en el proyecto que lo va a tirar. Hablo de la sentencia, ¿eh? No pongas en el proyecto que lo vas a tirar. Te vas a cambiar la cubierta porque además hay una ley por ahí que dice que el fibrocemento hay que quitarlo. Sí, no, está claro. Pues eso sin ningún problema. Pero no es un trasvase de edificabilidad. O sea, no mezcles eso que tengo ahora mismo, aunque esté en mal estado y lo puedo conservar, con una cosa que demolí y que quiero intentar recuperar en un momento dado. No tiene nada que ver. No jugamos los cromos. Es más, es que incluso con la sentencia, es que una cosa que hacíamos muy bien antes y seguimos haciendo en los otros sectores, que es que el que tiene una construcción chapucera en fachada, pero que lleva allí 60 años, pues vale, te dejamos conservar esos metros, los tienes patrimonializados, te dejamos conservarlos, pero échalos para atrás, que siempre te va a convenir ponerlo más cerca de la escalera por si lo usas con la vivienda de abajo. Bueno, pues eso en los de las sentencias ya no lo podemos hacer. Si lo quieres conservar se va a quedar ahí donde está. Cosas muy tontas, pero que fastidian. La periferia va un poco en la línea de la sentencia también, ¿eh? Las construcciones que estén por encima de la altura máxima o lo que sea, si se demuelen no se puede aprovechar esa edificabilidad. Para nosotros es demolición y ampliación después. Entonces no se pueden colocar en un sitio donde no pueden, ¿vale? Bueno, viendo la hora que es, vamos a aligerar las dos cositas que nos quedan. Ya eres tú, ¿no? Bueno, de una cosita que por los compañeros de ocupación, que se encuentran muchas veces, por favor, los SHUM, acordaros que hay que darle un tratamiento arquitectónico. O sea, no aceptamos cuando llega la hora de la ocupación el tubo metálico asomando por detrás de la giralda. Un tratamiento arquitectónico, un pintadito, un forradito con algún material, con ladrillitos, pintadito en blanco o el color que tenga de fondo para que no destaque, un poquito de finura en ese aspecto. Y sobre los apartamentos turísticos voy a decir nada más que dos cosas, para no entendernos demasiado. Nos preguntan mucho, los patios. Si tengo un edificio que es una vivienda, o dos viviendas, o tres viviendas, y lo quiero convertir en 7 apartamentos turísticos, ¿puedo hacer los interiores en relación a las viviendas interiores que para que puedan ser, tienen que tener un patio vividero de 2/3 de la altura como mínimo de 5×5? No. Eso es un apartamento turístico, no es una vivienda. Puede ser interior. ¿Vale? No exigimos patios vivideros. Sí te exigimos que ventilen e iluminen a patios que tengan la dimensión para iluminar y ventilar. O sea, ya a mí me da igual que el dormitorio sea de una vivienda como que sea de un apartamento turístico, pero que ese dormitorio ilumine y ventile para que una persona esté allí. ¿Vale? H-tercio. Exactamente. Otra cosa que me la han comentado José Antonio Mera, el logro del contraincendio, como lo llamáis algunos. Está aplicando una interpretación que ha conseguido sacar del Código Técnico y que va en la misma relación del decreto de apartamentos turísticos de la Junta, que dice que a aquellos que son del tipo conjunto se le aplicará las condiciones de accesibilidad y de contraincendio como si fuera residencial. Residencial, no residencial público, que dice el Código Técnico, residencial. ¿Eso qué significa? Que teníamos muchos edificios, que teníamos casas, que no podía tocar la escalera, que la escalera tenía 1 metro y para convertirla en apartamento turístico tenía que tener 1,20. Y hacíamos el pino con las orejas para intentar viabilizar esos proyectos, que sí, como le voy a poner el ascensor, que José Antonio le pedía una medida supletoria de contraincendio, en fin, camuflamos las cosas para poder autorizarlo. Pero él ya está teniendo en cuenta esto que os digo. Si el edificio de apartamentos turísticos es automáticamente convertible a vivienda, le deja la escalera de 1 metro. Ya nos vamos a obligar ni os vaya a marear en hacer una escalera de 1,20, que es lo que dice el régimen hotelero, vaya. ¿Me he explicado? Yo tengo un edificio, lo diseño de forma que si pasa mañana lo quiero convertir a vivienda, es automático, sin una sola obra. Eso significa, por lo del patio vividero, que si habéis hecho apartamentos turísticos interiores, eso no te puede revertir a vivienda del tirón. Si habéis hecho apartamentos turísticos de menos de 40 metros, eso no puede revertirse del tirón.
O sea, lo que tiene de bueno una cosa lo pierde por el otro lado. Que lo penséis a la hora de... Yo siempre recomiendo, aunque el turismo pide menos metros para los apartamentos, si pudieran tener 40, mejor. Porque siempre será más fácil en un momento dado decir, mira, ya estoy en este apartamento turístico, ya no lo quiero más, me lo voy a quedar de vivienda. Pero bueno, es una decisión de proyecto y de promotor. Pero que sepáis que esas dos cosas están ahí jugando. Claro. Yo quiero incidir un poco en lo de las escaleras, que ha hablado ella, de la anchura. Que miréis el uso al que va destinada esa escalera, porque en el plan general cambia las anchuras. Uso comercial 1,20, uso terciario 1,20, pública concurrencia 1,20. Que ese fallo también es habitual. ¿Verdad, Jaime? Bueno, y yo lo último ya, aparte de que todo son cosas muy generales, que cuando te metes en una casa que está en pie y que hay que conservar, o una parcela de periferia de estas complicaditas, lo mejor es que sigáis yendo a preguntarnos. Porque es que hay veces que ni nosotros mismos, cuando nos enfrentamos a una pregunta, nos quedamos así, y esto, porque es que no sabes por dónde meterle mano. Comprendo que encima los que estáis a aquel lado de la mesa os volváis locos, con la variedad que hay. ¿Vale? Una duda. Ante la necesidad de vivienda, entiendo que no se aplica a apartamentos turísticos. No se aplica. Pero cuando la quieras hacer de vivienda, claro. Los parámetros que hay que tener en cuenta. Claro. Eso es una elección que hay que tener. Te vamos a pedir, si lo haces apartamento turístico puro y duro, te vamos a pedir más cosas de accesibilidad, de contra incendio y demás. Si la haces convertir la vivienda, pues no podrás hacer interiores, la densidad será un poco menos, pero... ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? Vámonos. Ya.